entonces fueron los contagios que se registraron ayer, en la última contabilidad que hace la Sanidad Pública de Canarias, por COVID-19 en la isla de Lanzarote. Estamos en esa situación de que no crece, pero tampoco baja el número de contagios en Lanzarote y en general en Canarias, donde por el contrario ya vamos aumentando la incidencia acumulada a 14 días. Creo que estamos ya en cerca de 135 personas. Buenas tardes, estamos en Lancelot Televisión y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes, don Valentín. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues parece que la cosa está estabilizada, pero no mejoramos. No, estamos esperando ver si la cresta de la ola de Semana Santa ha llegado ya a su fin, pero vamos, tenemos los últimos datos, eran 18 el sábado, 11 el domingo, 12 ayer lunes. Vamos a ver cómo con los datos del día de hoy, pero vamos, tampoco ha sido nada excesivo, digamos, el número de contagios, pero sí que, por ejemplo, a efectos de los parámetros de incidencia semanal y incidencia en los 14 días, estamos ahora en torno a 48, 7 días, 80 según los últimos. Hemos crecido un poquito. En los 14 días hemos crecido. Y hay 109 casos activos. Es decir, 109 casos activos en la isla de Lanzarote, una isla de 150.000 habitantes. Tampoco es que sea mucho, pero tendríamos que bajar para estar en unos términos. Don Sergio Callao, buenas tardes, bienvenido. Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Para estar en unos términos aceptables, por aquello de que nos exigen por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes a 14 días. 14 días, por esto de las fases hablas, ¿verdad? Bien, el gobierno de Canarias tiene que hablar, lo hará a finales de semana, pero seamos optimistas, quiero decir, llegamos a tener 1.200, creo, 1.200 infectados en un... después justamente en el peor momento de todo, Navidad, más de 1.000 personas. Ten en cuenta que la misma curva, que ya estaba viendo ahora curvas, la curva justamente después de Navidad era brutal, subió de manera espectacular, tremenda, ¿no? La curva que estamos teniendo ya después de Semana Santa, se puede decir que desde ayer hemos olvidado la Semana Santa hace una semana. La curva es ridícula, quiero decir, no va a venir, evidentemente vamos a seguir subiendo, pero no va a venir de esa manera. Parece que la ola, por lo que me comentan, en principio no se va a producir, por lo menos por la Semana Santa. Vamos a ver si es verdad y se confirma en los próximos 2 o 3 días, porque si ya en los próximos 2 o 3 días no hay un aumento importante de casos de contagio, quiere decir que la ola se mantiene más o menos estable y por lo tanto no ha habido una incidencia especial por los días de semana y que Santa. Otro de los datos importantes y positivos es que la repercusión que tiene a nivel de planta COVID pues está bajando, que era otro de los parámetros fundamentales y era uno de los más preocupantes. Ese, por ejemplo, sí está bajando. Vamos a ver en los próximos días, porque después estamos en 7, ¿no? Hay 7, sí, 5 en la UCI y 2 en planta. Y 2 en planta. Entonces, claro, estamos bajando, pero todavía se mantiene, digamos, una ocupación importante. Y después que... Y esos 5 deben estar allí y llevar un mes, ¿no? Sí, como mínimo. Porque no han ingresado nuevos, lo cual quiere decir que son gente que llevan ya un mes. Hay gente que le da duro, ¿eh? Que le da duro, y no solo porque su edad sea avanzada, sino porque realmente sorprende, porque es una cosa impredecible, ¿no? De hecho, creo que los que están no tienen más de 60 años, ninguno. Por eso, que es impredecible, es una cosa que, como te toque la lotería, la mala lotería en este caso, te toca, ¿no? Estamos viendo que la cepa esta inglesa, ¿no? La que tanto está, digamos, pululando por toda España ahora mismo, que es mucho más potente, que infecta más, que te lleva rápidamente al hospital, es así, es impredecible. Es que Valentino y yo estamos bien y de repente nos puede tocar y no es que recibamos los síntomas y nos demos cuenta, no, es que casi automáticamente, lo estaba viendo en casos de hospitalizados en Barcelona, los médicos estaban sorprendidos de la virulencia, ¿no? Con la que da. Pero bueno, ese es el lado negativo. El lado positivo, vuelvo a decir, estamos en una isla que debemos estar tranquilos, los niveles de contagio son realmente ridículos si los comparamos con otros lugares. Parece que los deberes los hemos hecho muy bien los ciudadanos aquí en Lanzarote, y hoy es el día clave para conocer, el que vamos a conocer justamente al final de Café de Periodistas. Estamos, digamos, en guardia para que nos den los datos de hoy martes, que es fundamental saber si hoy martes va a ser más que ayer o igual
o menos que ayer. A partir de ahí es el análisis que podemos hacer, que notablemente vamos a acertar. Si hoy, por ejemplo, reducimos, sabemos que esa ola va a ser casi ridícula, ¿no? O que no va a haber ola, sino que simplemente eso es un contagio normal. Eso, si en los próximos 2 o 3 días se mantienen los datos, quiere decir que no ha habido una repercusión especial por contagio en Semana Santa. Claro, además tenemos que tener en cuenta eso, que por ejemplo, Fernando Simón decía ayer, creo que fue, que efectivamente a nivel nacional estamos dentro de una ola. Lo que pasa es que hay situaciones y situaciones, y Lanzarote, de momento, esa ola no le ha afectado. En cambio, como a Tenerife, que está subiendo de una forma bastante exponencial. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso. El tema de la vacunación, quiero introducirlo porque es muy importante. Ayer algunas personas dicen, hombre, estuviste exagerado diciendo que ha sido un fracaso la vacunación en Europa, en España y en Canarias. Hombre, si al día de hoy estamos al 6,3% de vacunados en las Islas Canarias, ustedes ya me dirán, cuando ustedes recordarán que en el mes de marzo el mismo presidente del gobierno de Canarias había dicho que la idea era alcanzar el 70% en el mes de junio para empezar el verano libre prácticamente de COVID o con la enfermedad controlada, con esa inmunidad de rebaño. Estamos al 6%, ¿usted cree que en junio, como decía el presidente del gobierno de Canarias hace 3 meses, vamos a alcanzar el 70%? No. Ya el propio presidente del gobierno de España ha dicho que va a ser en agosto, pero es que el propio presidente del gobierno de España hace 4 meses decía que iba a ser en junio. Yo decía que es un fracaso, no porque el sistema de salud público haya fracasado, no sea capaz de poner las inoculaciones que llegan, todo lo contrario, tenemos un sistema robusto de salud pública, pero lo que no llega son vacunas y por lo tanto es un fracaso de la Unión Europea, de España y de Canarias. Y después tenemos un gobierno que está continuamente ilusionándonos o mal ilusionándonos, ¿no? con este tema. Claro. Está Carolina Nadie, es la pobre. Y digo la pobre porque, bueno, está en su papel, ¿no?, de ministra de Sanidad. Sí merecemos un poco más de respeto los ciudadanos cada vez que se asoma a los medios de comunicación, como niños pequeños. El gobierno en este caso. Hoy estuvo Pedro Sánchez, que no sé si estaba previsto o no, dio una rueda de prensa ahí. Bueno, bienvenido Mr. Marshall, era el New Deal. Una cosa... la mayor inversión desde la democracia, bueno, un disparate de propaganda pura y dura sobre economía, estados de economía. La semana pasada fue el tema de la vacunación. Yo creo que deberían moderarse un poco, porque todas estas apariciones ahora vienen en clave electoral y todos sabemos que hasta que no acaben las elecciones en Madrid, yo particularmente como ciudadano, ya no como periodista, como ciudadano, me creo muy poco, pero mira, tú has dado la clave, que no nos traten como simplones, o ellos creen realmente, es que salen con una facilidad, bueno, suelto esto y lo digo ahí. Es que faltan 2 meses para los cálculos que ellos tenían del 70% y estamos al 6,3% en estos momentos, no llega ni a 120.000 las personas que se han vacunado en Canarias, del 1.900.000 que es lo que se llama la población diana. Estoy hablando todo de memoria, pero en esto no me suelo equivocar. Fíjate, son 119.000 las personas que se han vacunado con 2 dosis y 400.000 con una. Para mí también, vamos, el proceso de vacunación en España y en Europa en general es un fracaso evidente. Pero es que además hay un dato hoy nuevo, que es el siguiente. O sea, mañana llegan 300.000 dosis de vacuna Janssen, la supervacuna, la que solo es una dosis, y resulta que quien la fabrica es Estados Unidos, que es el Johnson & Johnson, creo. Sí. Y Estados Unidos acaba de paralizar la vacunación por temas de trombo, de coágulos de sangre. Ha habido 6 casos solo de 6 millones de dosis que han vacunado, pero el mismo país que la fabrica, creo, ¿no?, la ha paralizado, con lo cual el mensaje que le traslada a los que están comprando esa vacuna, imagínate. Y mañana llegan 300.000 dosis a España y 6.000 a Canarias. Y 6.000 a Canarias. Y claro, ¿qué va a pasar? Claro. Y esa es una de las cosas que le iban a preguntar en la comparecencia ahora de Pedro Sánchez, que por cierto ha dicho que el estado de alarma no se va a prolongar más allá del 9 de mayo, a pesar de que se lo están pidiendo comunidades autónomas, partidos políticos, etcétera, porque dice que todo se va a solucionar y las comunidades autónomas podrán tomar cualquier tipo de decisión sanitaria de restricción en el propio Consejo Interterritorial, que es donde está el gobierno con las autonomías. Los 6 afectados en Estados Unidos, de los 6 millones que se han puesto la vacuna, son mujeres entre 18 y 48 años, es decir, gente joven, Una de ellas murió y otra está hospitalizada en estado crítico. 7 millones de personas han recibido, 7, la vacuna de Janssen contra el COVID.
es la misma reacción, se supone que es la misma franja de edad la que estaba afectando la de AstraZeneca también, por el tema de plaquetas, etcétera, etcétera. O sea, de todas maneras, hay que ahí seguir insistiendo que todo medicamento tiene contraindicaciones. Todo. Yo, de hecho, siempre lo digo, y yo nunca me los leo. Me los leía, pero es que cada vez que los leo me asusto. Y para tomarte un ibuprofeno, por ejemplo, tiene más posibilidades que lo que tiene una vacuna de AstraZeneca, que ya me la eché el otro día. Me la eché. ¿Está bueno o qué? Bueno, te deja un poquito tirado, pero la verdad que pues parece que lo lógico es que te pongan la segunda también de AstraZeneca, lo que no se se está sabe diciendo, todavía. O que no te pongan ninguna. Yo prefiero ya que no me pongan ninguna más. Yo con el 70% voy no seas ñango, Jorge. No, pero con el 70% ya... Lo que hay que tener claro es que no hay una alternativa a la vacuna. Y la alternativa es poder contagiarte con el virus y que te pongan boca abajo por el tema de los pulmones y que mueras o que quedes mal, o que realmente quedes mal. El virus es infinitamente peor y las posibilidades de que te mate el virus son infinitamente mayores que te pueda generar algún problema la vacuna. Por lo tanto, yo particularmente estoy deseando vacunarme, no porque tenga miedo, ni porque esté inquieto, ni mucho menos, sino porque, bueno, entro en ese círculo yo creo que hay que darle normalidad a esto de la vacunación. Y aparte que ser solidario con todo el mundo, es decir, que aunque hay personas que a lo mejor personalmente, yo por ejemplo soy mucho de la medicina natural, de solo ponerme medicina cuando el cuerpo realmente yo creo que lo necesita, es decir, evitar, porque a veces hay una digamos, medicación, ¿no? Y que no es bueno, es decir, abusar de antibióticos, que se abusa muchas veces sin que los médicos te lo indiquen, pues uno se los pone. En fin, todas estas cosas, cuanto menos lo haga, pues mejor, ¿no? Yo he tenido suerte con la salud, pues prácticamente, pues en casi 35 años que llevo trabajando, solo he faltado 6 días de trabajo en 35 años, no es mucho. No lo vamos a comparar con otro es la misma estadística. Con otro estadio. Bueno, hay otros estadios, hay algunos que eso sería al revés, a lo mejor han trabajado lo que tú has estado de no tanto, pero es verdad, ¿eh? No, pero que eso es una suerte para mí, ¿no? O que casi todos los que estamos aquí prácticamente en este año de la pandemia, pues no hemos dejado de trabajar ni un solo día. No. Yo por lo menos ni un solo día. No, y aparte que luego el problema que tenemos los que trabajamos por privado, que la mayoría somos autónomos o realmente tenemos empresas bastante tocadas, mal tocadas, ¿no? Por el maldito virus este, no podemos permitirnos, digamos, ese lujo, pero también creo que en este mundo del periodismo y de la comunicación nunca nos los hemos podido permitir. Es un trabajo bastante exigente, ¿no? En ese aspecto. De hecho, somos empresas, o sea, empresas y trabajadores esenciales. Lo hemos sido durante todo. Sí, lo hemos sido, qué orgullo. Yo recuerdo de los primeros días de ir en el coche, que iba a la radio, en Sergio, estado de alarma. Y tenía, con el estado de alarma tenía mi papel, cuando las calles estaban vacías y solo se iban camiones de distribución de alguna cosa, etcétera, etcétera, y todo el resto de las calles, además a las 6 de la mañana, que era cuando iba yo, más tarde, sí. Y yo iba con mi papelito autorizado por mi empresa para poder circular. Hace un año, justamente, tú circulabas de esa manera. Lo conservo todavía porque eso va a formar parte de, vamos... También lo conservo yo, lo tengo metido en una serie de esto porque sé que va a pasar, seguramente, espero que pase a la historia, y si tengo algún familiar dentro de muchos años que nos pueda recordar, pues te enseñas ese papel. Mira, de todas maneras, Jorge, con el tema de la vacunación antes, efectivamente, es decir, los porcentajes están claros y es mucho más conveniente, más útil y más efectivo, lógicamente, vacunarte que no hacerlo. Claro. Pero lo que pasa es que hay decisiones que Estados Unidos haya decidido paralizar de momento para ver qué pasa con la vacuna ya que está ahí. No lo han inventado los periodistas, no es nada, no es una medida exagerada tampoco. Incluso no es malo que se analice todas las circunstancias, está hablando con posibles muertes. Por cierto, ayer un suceso, salía de aquí sobre las 3:30 y hacía media hora que estaban ya todos los servicios de emergencia en el centro comercial Dayland, una freidora de Burger, de esa conocida marca de hamburguesa, ¿no? Sí, Burger King concretamente. En la parte de arriba, digamos, del Dayland se quemaba la trasera, que es donde la especie de cocinas, no se llaman cocinas, pero bueno, es como porque es como un restaurante abierto que se ve absolutamente todo y bueno, se quemó. Fíjense, esas imágenes que estamos viendo es precisamente del estado en que quedó después de que los bomberos lograran sofocar el pequeño incendio, que fue, más que incendio, el humo, fue el que generó mucho más alarma que otra cosa, que es lo que suele ocurrir con la gran mayoría de los incendios. El problema de los incendios ya no es solo el fuego,
que si te toca de cerca te quema y te puedes morir, sino el humo, que es con el que te puedes asfixiar. Y eso lo que generó es que ese humo se desplazara por casi todas, digamos, las tiendas del centro comercial y que finalmente pues tuvo que ser cerrado. Sobre las 4 de la tarde creo que se pudo sofocar finalmente el fuego. No hay que lamentar, que es lo más importante, daños personales. Bueno, una persona salió, pero muy poco, Sí, ligeramente pero bueno. se quemó, creo que algo de un brazo. De Hombre, una probablemente que si hay alguien manipulando Claro. en la cocina, la Alguien que freidora, intentó- claro, el la que persona que se quemó y el posiblemente resto por apagarlo. humo, ¿no? Probablemente. Pero bueno, en cualquier caso no hay que lamentar ningún tipo de Hombre, daño. se desalojó el más centro allá del comercial. material del propio tal. Es verdad que por precaución, nosotros hablamos con San Bartolomé y efectivamente el alcalde nos confirmaba que por precaución se tuvo que abandonar el centro y cerrarse durante todo el día de ayer. Pero ya por la tarde empezaron los equipos de limpieza a limpiar todo para que hoy por la mañana pudiera estar abierto en tiempo récord y ya estaba abierto. Es verdad que habían tiendas como Hiperdino que en fin, que tuvieron que reponer porque son tiendas muy estrictas y claro, no van a permitir que sus productos perecederos huelan a Claro. humo, ¿no? Y entonces pues han cambiado todo para que otra vez ofrecer lo mejor al público en este caso, ¿no? Y también hay tiendas como, en fin, de no voy a dar nombre, pero conocidas que están en ese centro comercial que han tenido que cambiar todo. Claro, el olor a por el humo olor, le ha generado. y han tenido que de los almacenes traer nueva ropa para ver qué hacen con la que ya está oliendo. En fin, Probablemente es hay que un tiene un shock. olor muy hoy nos decía el cámara, que fue a ver cómo había quedado la cosa, que efectivamente el olor que se impregna por el humo también, se impregna en la ropa, ¿no? Y que huele mal, porque es que, claro, eso fue porque normalmente se cree que, bueno, eso se acumula la grasa en los extractores y por lo que fuera, cayó algo a la freidora y eso fue lo que motivó que se quemara todo. Sí, no, y se quemó todo el falso, bueno, se ven las imágenes, el falso todo, techo todo de el falso la... techo. de- Sí, porque se Burger mete King. por dentro al prenderse la... Y hay que tener mucho cuidado con alguien si no tienes mucha experiencia en cocina. Y es algo que yo no me cansaré de decir porque como me ocurrió, lo sé. Si se te incendia el aceite, Es peor echarle no agua. lo apagas con agua, Claro. porque es gasolina pura, ¿no? Gasolina Que no digo que fuera este caso, pero bueno, que en ocasiones cocineros o personas que están trabajando en la... Y es bueno contarlo de vez en cuando, sí, sobre todo para los jóvenes, a mí me pasó de joven, Sí, sí, y no sí. pasen mayor susto en mi vida, ¿no? Que echarle Hay que echar- agua a hay la que sartén echar con algo, aceite. tierra o lo que Hay sea. echar- Hombre, si no, si tienes algo Si ya... no, lo mejor es taparlo directamente taparlo. con algo para que se vaya el oxígeno. No digo que fuera este caso, pero No, que en este suele caso ocurrir fue en las que cocinas. creo, no está confirmado, pero creo que se prendió lo que es el extractor y ya el extractor fue lo que terminó de arder todo. Hemos hablado ayer justo en el momento que estaba prácticamente estaban en este momento terminando de apagar el incendio con un conocido personaje del Deila y también de Lanzarote que es Andrés Peluquero. Carga un humo tóxico que se ha desalojado con mucho éxito el Deila, o sea, con una seguridad, la verdad que, y una buena intención, y está entonces, en poquísimo tiempo todo estaba cerrado, negocios cerrados, empleados fuera y todo fuera. Ya se ve una humacera tremenda, o sea, un olor a aceite quemado. Bueno, ese Andrés Peluquero que efectivamente llegaba allí al centro preocupado porque él tiene allí un negocio y hoy también ya con el centro comercial abierto hemos hablado con alguien que también tiene un negocio en ese centro comercial. Hoy hemos abierto a partir de las 10, después de labores de limpieza y sobre todo desahogo de los humos que se crearon. Y bueno, todavía hay un poquito de mal olor, pero bueno, hemos abierto con cierta normalidad. Creo que se han abierto casi todas las tiendas, excepto el supermercado, por razones sanitarias. Y poco más te puedo contar porque yo he entrado a mi comercio y aquí me he quedado desde las 10 de la mañana. Sí, la verdad que sí, saber que se ha quemado un local siempre es preocupante, ¿no? Pero bueno, creo que se atajó todo rápido y muy bien por los bomberos y los cuerpos de seguridad. Bueno, pues todo quedó en un susto. De momento el centro ya está abierto desde las 10 de la mañana. Queda algo de olor, es lógico. Y bueno, algunas tiendas están afectadas, pero a primera hora de la mañana ya estaban todos trabajando para poder estar en las mejores condiciones para poder atender a sus
clientes. Bueno, y en Inglaterra, pues en Inglaterra ayer don Valentín comenzaba la desescalada. Comenzaba ya la gente a echarse las primeras cervezas al aire libre, después, que se dice fácil, para un inglés mucho más difícil, después de 4 meses de confinamiento. Sí, no, es que y uno se sorprende porque se han estado, pues eso, 3 o 4 meses con, bueno, salvo los, digamos la farmacia y lo más esencial, el supermercado y eso, supongo, el resto todo cerrado, es decir, todos los pubs, gimnasios, todo cerrado. Y claro, ver las imágenes ayer, tanto en la tele como, bueno, en toda la prensa, de la gente ahí en las terrazas, con sus pintas, etcétera, etcétera, pues da una sensación de absoluta de vuelta a la normalidad, ¿no? Y entre otras cosas, claro, es que Inglaterra tiene claro que bueno, que lo que había que hacer era inmunizar lo antes posible al 70% de la población, que es lo que han conseguido ya. Lo han conseguido. Porque decidieron, por ejemplo, con el tema de AstraZeneca, ¿cuántos millones ya? Eran 31 millones de personas vacunadas con una vacuna. Sí, porque ellos han empleado el método que me parece que tiene lógica. Dado que tienes una cobertura de 70% con la primera vacuna, pues han dicho, oye, vamos a vacunar al mayor número posible. No, y porque cuando empezaron a vacunar se le estaba yendo, según el propio primer ministro, de las manos, sí, absolutamente todo, ¿no? Que estaba la cepa aquella. Porque eran bastante negacionistas, entre ellos el propio Boris Johnson. ¿Te acuerdas que le dio el susto a aquel que le dio, ¿no? Y se asustó tanto además, que, a lo mejor yo creo que aquello fue bueno para su propio país, digo, por luego cuál fue la reacción, que después de Navidad fue terrible, y tanto que bueno, pues improvisaron, digamos, esa sola vacuna a toda velocidad y a todo el que pudo, y creo que está siendo bastante eficaz, ¿no? Ahí lo tienen. Hoy, por lo visto, el Reino Unido ha salido más tranquilo a esos pubs, a esas tiendas, a esos lugares donde no podían ir por el confinamiento, y todo se normalizará. Yo lo que deseo del Reino Unido, de todo el Reino Unido, es que vuelvan con tranquilidad a viajar, ¿no? A viajar. Pero ese es el problema. Pero dependerá del destino. Quiero decir, si en el destino no se han hecho las cosas no se han hecho, y en Canarias no. Mira, nosotros hemos hablado hoy con un representante del empresariado extranjero en la isla de Lanzarote, con Daniel Trick, que nos hablaba que es una buena noticia, que ya se puedan echar las primeras cervezas los ingleses de manera pública y al aire libre, porque de momento solo es en terraza, al aire libre no se puede hacer en el interior, pero creo que ya dentro de 15 días también ya se podrá hacer, según vaya analizándose los datos dentro de los locales. Quiere decir que esto es una muy buena noticia para Canarias, es nuestro principal cliente, trae el 50% de los turistas a la isla de Lanzarote. Pero es verdad, y hay que reconocerlo, que dado que nosotros, España no ha hecho los deberes, va a ser muy difícil que con las barreras que va a poner el gobierno para que se pueda viajar a aquellos países que todavía no tengamos la inmunidad rebaño, pues va a ser muy complicado. Esto es lo que nos contaba Daniel Trick. Ayer empezaron a abrir las tiendas, los bares, los restaurantes, los zoológicos, las peluquerías y todo. Los bares y los restaurantes solamente en las terrazas, pero sí, tiene un buen camino, está todo encaminado y abierto. Espectacular, porque ya están andando por los 40 y algo millones de personas vacunadas con primera dosis, casi 7 millones con la segunda dosis. Debemos estar en ese punto del 70% de la población al final de junio. Significa todo está encaminado muy bien, y además que la población, el Banco Central del Reino Unido ayer anunció que la clase media tiene reservas en la cuenta bancaria de casi 100 millones de libras, y ahora le tocan gastar parte de eso aquí en Canarias. Y lo que tenemos que hacer aquí en Canarias es mandar un mensaje claro de que nosotros tenemos la casa en orden, que aquí tenemos un bajo contagios, que tenemos la gente vacunado, y que tiene que contemplar el Reino Unido que Canarias no es España, es completamente diferente, y marcarlo como lo marcaron en agosto del año pasado, que es un territorio singular y que no cuenta la índice nuestro aquí, pero nuestro gobierno tiene que poner mano a la obra y ya poner contacto directamente con el Reino Unido, asegurar el corredor sanitario seguro, y también asegurar que vacunamos el máximo de la población posible, y controlar la gente que viene de la península, que si ahí hay un alta índice, que lo tiene que hacer el PCR antes de pisar terreno aquí en Canarias. Bueno, lo último que decía Daniel tiene razón. De hecho, ahora usted puede viajar. Sergio llegaba ayer, si no me equivoco, de Madrid, y podría venir sin PCR. Él por responsabilidad se lo ha hecho, ¿no?
Sí, porque donde trabajo es una emisora de radio y hay gente, y después lo digo egoístamente también por mi madre, ¿no? Pero esta vez la PCR me la tuve que hacer en el aeropuerto porque el gobierno de Canarias, la verdad que, no sé, fue una información un tanto rara. Yo me lo iba a hacer sí o sí, pero hay gente, muchos que venían ayer en el avión, que no pudieron hacérsela porque anunciaba el sábado al mediodía que iba a reactivar esa petición de PCR a la llegada al aeropuerto. Sí, la obligación de hacerse PCR para llegar a... Para llegar. Y me cuentan ahora mismo que ayer, por ejemplo, no había ningún tipo de control. Ya les digo que hoy tampoco. Mañana miércoles tampoco. El jueves. El jueves, oficialmente, es la noticia que tengo, ya nuevamente se van a poner esas personas que te van a pedir... Te van a exigir para poder entrar en los nacionales, la PCR. ¿Qué pasa? Que aquí hay un problema. De la península. De la península, de Sevilla, no lo que Barcelona. vengan entre islas, que eso no. No, eso no. En un principio parece ser que no, pero habría que preguntarlo. Yo la información que me dan entre ahora islas mismo, no, entre islas no. La información seguro que no. Es la península. Porque entre islas fue solo por Semana Santa. Sí. Mire, y la información también que me aportan, que estemos atentos, que me informa alguien realmente que está dentro del propio gobierno de Canarias, y que estemos atentos porque todavía no lo tienen claro, que cuando el estado de alarma a nivel nacional se caduque, que es 9 de mayo, 9 de mayo, sí. Ahí es donde hay que tener claro cuál va a ser el movimiento de ficha del gobierno de Canarias. Si propone o no propone que los nacionales sigan, los vuelos nacionales se les sigan exigiendo PCR. En un principio, cuando caiga el estado de alarma, la comunidad autónoma no podrá en un principio seguir lo que sí exigiéndolo. No podrá exigirlo porque somos, todos del mismo país. Y por lo tanto tendrá que ser una petición especial que haga al gobierno de España, y el gobierno de España va a tener dificultades para poder hacerlo, poder hacer excepciones. Lo va a tener complicado. Sí, por la justicia sobre todo, porque si alguien mete una denuncia, probablemente la justicia dé la razón, diga, no, esto es una orden, tiene que ser una orden de arriba, es decir, una orden nacional. Usted, es lo que ha dicho Pedro Sánchez ahora, que no sé si será así, porque esto será materia, legal, es que las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial van a ser como las adoptadas durante el estado de alarma, van a tener, cobertura legal. Sí, pero lo que dice Sergio, pero una cosa, cobertura legal tendrá si la Constitución lo permite, porque por ejemplo, si usted quita el estado de alarma, una de las restricciones que no puede poner es la movilidad. Es la movilidad. Claro, porque entre su propio territorio. Entre otras cosas, porque si lo haces por decreto o porque realmente tu gobierno dice, bueno, lo hago, mira, va a haber automáticamente una denuncia. Automáticamente. Claro. Y esa denuncia, simplemente con esa denuncia y rápidamente una reacción de un juez, igual que no puede poner restricciones de horario. Pero yo no puede decir que usted no puede estar en la calle a las 5 de la mañana. Pero yo no sé hasta qué punto una cosa es la movilidad, no puedes hacer cierres perimetrales, pero sí puedes exigir determinadas pruebas. Es como... Hay que verlo. Hay que verlo. Pero el propio gobierno de España en su día, cuando alguna comunidad lo intentó, fue el propio gobierno quien frenó. ¿Te acuerdas cuando decía el gobierno que ni de coña? En Madrid es el caso más claro. Sí, en Madrid cuando quería exigirlo a Ayuso fue el propio gobierno que dijo que no se podía. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, le iremos contando todo. Si quiere enterarse ya mañana sabremos con más exactitud la noticia que acaba de dar importante Sergio, de que a los peninsulares que vengan o los canarios que vengan de la península hacia Canarias tendrán que hacerse PCR a partir del próximo... El jueves empezarán a pedirlo, a bueno, pedirlo en PCR o test de antígeno, hay que decirlo que nosotros... Que es una salvación lo del antígeno, cuidado. Es mucho más barato. Que es más barato, porque uno... Y es prácticamente igual de seguro. Es lo mismo. Y es rápido, te lo puedes hacer en el aeropuerto y a los 15 minutos lo tienes. Momento, el PCR, el problema es que tienes que tardar, te lo suelen dar al día siguiente. Sí, pero ellos dicen que 48 horas, pero AstraZeneca, el antígeno te lo dan en nada al momento. Bueno, hay un asunto, ayer estamos siempre intentando a ver si echamos una mano al sector turístico, porque es lo que vivimos todos, ¿no? Y en este caso hemos hablado con un director de un hotel emblemático, fue uno de los primeros hoteles, el segundo hotel yo creo importante de Lanzarote tras el Hotel Fariones, que es el Hotel Meliá Salina, el que está en Costa Teguise, y hemos hablado con su director. Vamos a ver si podemos ver lo que nos contó, porque entre otras cosas hablaba de una cosa que en fin, que en países como Turquía, creo que en Grecia también se ha planteado, en Chipre creo que también, son países que ahora van a tener en verano una buena ocupación, entre otras cosas, porque han conseguido una propaganda excepcional, y es que el gobierno va a permitir que una vez que se hayan vacunado los grupos de riesgo, los mayores sobre todo, se pueda empezar a vacunar a todo el sector
de la hostelería directamente relacionado con la hostelería, es decir, los hoteles, los trabajadores de los hoteles y de restaurantes. Vamos a ver lo que nos cuenta el director del Hotel Meliá Salinas. El director del Hotel Meliá Salinas de Costa Teguise, Ernesto Guerra, reconoció el revés sufrido por los retrasos en la apertura del mercado turístico británico, aunque matizó que más importante es que Lanzarote, como Canarias y España en general, deberían de acelerar su ritmo de vacunación. Nos trae muchas estas noticias sobre el Reino Unido. Tampoco están siendo muy claros. Parece ser que hoy iban a dar también algunas noticias sobre cómo iba a funcionar este semáforo que Boris Johnson había declarado que iba a imponer a las personas que viajen de Reino Unido hacia afuera, y no está muy claro. Entonces, obviamente, sí, para nosotros lo más importante, está claro que es muy importante que ellos consigan su vacunación, pero lo más importante es que la conseguimos nosotros, en Canarias. Primero Canarias y luego el resto de España, ¿no? Y esto no está sucediendo. Estamos siendo muy lentos. Está demostrado que Europa estamos siendo los más lentos del mundo entero. Sí, Guerra considera que el criterio establecido de vacunación por franjas de edad y población de riesgo es correcta, pero cree que vacunar a los trabajadores del sector turístico lanzaría un mensaje de seguridad a los mercados emisores visitantes. Cajeros o gente que trabaja en los supermercados, agricultores, eran esenciales antes de la pandemia, ¿no? Para darnos de comer, pero ahora no para la vacunación. Esto no tiene mucho sentido. Si eran esenciales antes, tienen que seguir siendo esenciales ahora. Por tanto, yo creo que a este personal se les debería dar una prioridad sobre otros. ¿Pero crees que sería un mensaje, y ya no digo ahora lo de los supermercados, digo, vamos a lo que es estéticamente de cara al exterior, que digas, no, es que en el sector turístico español, cuando tú vas, están vacunados? Hombre, desde luego sería una campaña importante para transmitir hacia afuera que todo el sector turístico estuviera vacunado, sin duda. Llamaría bastante la atención. El director del Salinas denunció la escasez de agua y cómo esto está afectando al riego de los 2 campos de golf de Lanzarote, viéndose deterioradas 2 infraestructuras de ocio complementarias que ofrecen el plus de calidad al destino turístico de nuestra isla. El estado que están los 2 campos de golf de aquí de Lanzarote. El Palmeral, también las palmeras. Sí, y están en un estado bastante... Yo creo que nunca han estado así, porque yo he hablado con mucha gente de aquí y nunca han estado así antes, sobre todo el de Costa Teguise, que es el que más años tiene, y es un problema de agua, ¿vale? Ellos utilizan el agua de los hoteles, depurada de los hoteles. Necesitan los hoteles para depurar. Efectivamente. Entonces tienen un gravísimo problema ahora, y lo digo porque esto es un driver importantísimo para el turismo cuando se reactive. Es decir, estos campos son vitales para que vengan jugadores aquí a jugar. Y que se alojen en hoteles también. Entonces, esto es algo que habrá que buscar una solución, incluso desde el Cabildo, echarles una mano a los campos a ver cómo pueden solucionar el tema del agua, porque está empezando a ser preocupante. Ernesto Guerra también habló en la entrevista del día de los trabajos de reforma que se están llevando a cabo en el Hotel Meliá Salinas, llegando a adelantar que se espera abrir a finales de mayo con numerosas sorpresas. Bueno, el tema último de las palmeras. Insisto, el campo de golf, ya me lo habían comentado algunos vecinos, pero ahora lo acaba de confirmar Ernesto Guerra, está en un estado lamentable y en peligro. Centenares de palmeras porque es una de las zonas, yo creo que donde mayor concentración de palmeras hay en menos terreno después de Aría. Cuando despegas del avión, te das cuenta del problema de las palmeras de Costa Teguise, concretamente de ese lugar. Es tan frondoso, tan espeso, digamos, el número de palmeras que hay, se nota que desde el aire se ve el color ya marrón de la mayoría de esas después palmeras. Vamos a estar con un experto sobre el tema de tratamiento contra el picudín, pero quería comentar algo. Yo quería comentar, porque estaba hablando, es curioso lo que ha hecho Grecia, pero sobre todo lo que va a hacer Italia con concretamente 35 islas que viven del turismo. Sus grandes islas, en este caso habla de la que todos conocemos y que más son 2, igual que las francesas también, ¿no? Cerdeña, que es francesa, pero luego está Sicilia, que es la parte de abajo. Bueno, pues 35 islas, incluidos, digamos, las grandes que tiene Italia, van a ser toda su población, es el proyecto que tiene Italia, vacunadas de cara al inicio de este verano. Es decir, vacunar a toda su población, ¿para qué? Para que toda su población residente, para que todo el turista que vaya con mucha más tranquilidad y fomentar una economía que es el turismo. Italia es un país
turístico, no tiene unos datos tan buenos como los tiene España, pero es un país muy turístico y que sabe perfectamente que el turismo, a diferencia del gobierno de España, que da la sensación que el turismo lo tiene en un segundo plano, sabe perfectamente que ante una economía destrozada, con una herida que sangra continuamente, lo mejor es hacer grandes proyectos. Y esto de vacunar a toda la población residente de sus islas más destacadas turísticas, creo que es un proyecto a copiar, a copiar. Pero aquí en España tiene dos archipiélagos. Yo vengo diciendo, hombre, decir que vacunen antes a Canarias y Baleares que al resto tampoco puede ser, por una cuestión de solidaridad, pero que no se plantee o se critique cuando otros países lo están haciendo, y aquellas personas que apostamos porque una vez se hayan vacunado a las personas de riesgo, los grupos de riesgo, se apueste decididamente por vacunar al sector turístico, yo creo que estamos desviando mucho, nos estamos desviando mucho de la diana de lo que debe ser el objetivo para islas como Canarias, que vive del turismo, ¿no? Para mí hay una cuestión que es clara, quiero decir, aquí el problema más grave es, entre otras cosas, que el gobierno central no ha tenido en cuenta digamos el hecho de que, por ejemplo, que en Canarias vivamos fundamentalmente del turismo. Entonces, incluso las ayudas, esos, los 1.100 y pico millones que han venido para Canarias, hay muchísimos problemas. O sea, ayer decían, no sé si ayer o hoy en el Pleno del Parlamento, que solo 1 de cada 8 empresas puede beneficiarse de las ayudas a nivel estatal. Datos que se daban desde Coalición Canaria. Es decir, 1 de cada 8 solo de las empresas se va a poder beneficiar de las ayudas, con lo cual el resto de esos 1.100 millones va a volver otra vez al gobierno, a Hacienda, ¿no? Mira, entonces, mi idea, perdona, Sergio, es que, es decir, no se tiene en cuenta esta circunstancia, es decir, la dependencia absoluta, es decir, porque no es que digas, no, vamos a vacunar solo a eso, pues a Canarias y a Baleares, no, porque entonces te sale Barcelona y te dice, oye, ¿y mi turismo? Y te sale Asturias, Galicia, y te dice, claro, entonces no tiene lógica. Después tampoco tendría lógica que se vacunase primero al sector turístico que al sector de sanitario, efectivamente eso lo entiende todo el mundo. Pero ¿cómo se haría? Primero los grupos diana y después, por ejemplo, los turísticos. O sea, la gente, pues ya, yo como turista digo, voy a Canarias, ¿por qué? Porque me va a atender, el que me atiende en la recepción del hotel está vacunado, el de la agencia del coche está vacunado. Pero ¿qué pasa? Que no hay vacuna. Es que no hay vacuna. Y a ti te dará lo mismo que vacunen a esa gente que te vacunen antes que a ti. Es decir, porque tú crees que tú vienes con una prueba hecha de que no lo tienes y resulta que recibe a alguien que está vacunado. El problema que tenemos los archipiélagos es lo siguiente, que Armengol, como Ángel Víctor, son socialistas y genuflexionan al gobierno central. Y lo genuflexionan de tal manera que encima las dos islas con mayor poder turístico, las dos islas más afectadas como Lanzarote y Fuerteventura, al menos en Lanzarote, a día de hoy, no sé cómo queda Fuerteventura en cuanto a gobierno en el Cabildo, también genuflexiona. Dolores Corujo Barril genuflexiona ante el gobierno de Pedro Sánchez y eso no ayuda, evidentemente, a proyectos como estos. ¿Qué más le daría? Fíjate tú, si no hay gente que asesore al gobierno de Canarias o gente que asesore al Cabildo de Lanzarote, proponer estas cosas. Tenemos además, un senador, lo pone arriba, mira, a Pedro Sánchez, mira, presidente, esto es lo que hay. En mi isla se están muriendo de hambre. Y es así. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué, Loli? ¿Por qué? No, porque es que solo tenemos el turismo. Solo tenemos el turismo. Oye, y tienes que hacer algo. Oye, vamos a copiar. ¿Qué están haciendo alrededor nuestra? Mira, Italia hace esto. Grecia ya lo hizo. Croacia ya lo hizo. Pero ¿por qué no copiamos esas cosas? Turquía, bueno, claro, está fuera de... Pero bueno, pero además, de todas maneras, entendiendo una cosa, que no es que se estén vacunando a los trabajadores del sector turístico y se deje vacunar a gente de riesgo. Al contrario, se ha vacunado primero con prioridades, con las mismas prioridades que tenemos nosotros, lo que pasa es que se han vacunado. Pero estamos a tiempo, y también al sector turístico, o por lo menos al mismo tiempo. Lo que está pidiendo el sector es cuando hayan vacunas, que es ahora en el mes de mayo, según ha advertido o ha anunciado la propia ministra de Sanidad, va a haber vacunas que nos van a sobrar. Pero Jorge, aprovechar eso para que el sector turístico en el mes de junio, principio de julio ya esté vacunado el 100%. Si eso es así, es una propaganda impagable. Y además van a necesitar menos dinero el gobierno de Canarias que dar a la empresa y a nadie. Menudo millo se va a rayar el senador o el diputado, y si es del mismo color político del gobierno, que proponga eso. Menudo millo se va a rayar. Lo que pasa que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque ellos, aun sabiendo que es positivo y va a ser positivo, no lo hacen porque desde el gobierno central pues ponen al turismo en un segundo grado. Sergio, me están esperando y simplemente dos cosas antes de irnos a publicidad para que entre el invitado. En este caso, decir que Arrecife todavía hay algunas zonas que por desgracia nos llaman vecinos porque están
días, en este caso un fin de semana, sin luz. Ocurrió este fin de semana en la zona lo estamos viendo ahí a oscuras, en la zona de lo que se llama el Paseo del Colesterol. ¿Otra vez? Sí, es que ocurre cada 2 por 3, pero el problema ¿cuál es? No es un problema, sino que se avería, que, oye, todo el mundo se puede, en cualquier sitio del mundo se averían las luces. El problema es que no hay un servicio de mantenimiento reglado. Claro. En el Ayuntamiento de Arrecife. No ha existido, por lo visto, nunca. Y ahora, cuando se ocurre en fin de semana una avería, pues se queda rota hasta que venga el lunes, claro. Empieza a arreglarse y el lunes pues lo suelen arreglar. Claro, esto viene ocurriendo ya desde la época, sobre todo se empeoró en la época de Eva de Anta, ¿no? De la alcaldesa Eva de Anta del Partido Socialista. Pero es que todavía no se ha podido resolver, aunque es verdad, y todo hay que decirlo, que nos ha anunciado el concejal de Herbón, que ya está a punto de salir a contratación el concurso de una empresa que se va a dedicar solo al mantenimiento de las instalaciones, tanto de luz como de semáforo, de la isla de Lanzarote. Esperemos que sea así, cuanto antes mejor. Y hablando de oscuridades, en este caso nada tiene que ver, pero hay un proyecto que se está llevando en Teguise sobre el tema de cultivo, en este caso experimental, con personas, ahí estamos viendo imágenes, oiga, y muy interesante, gente que está aprendiendo a cultivar. Y además, gente también creo que están con temas de dependencia. Sí, son gente del sector de la sociedad que con este tipo de actividad, pues lo único que generan son pues impulsos muy positivos a una vida en el que pues probablemente pues las necesite. Y además del aprendizaje, creo que el resultado está siendo un auténtico espectáculo, ha sido todo un éxito, es una experiencia que no es la primera vez que se lleva a cabo en la isla de Lanzarote, pero esta vez la encabeza el Ayuntamiento de Teguise y parece que con bastante éxito y bastante aceptación. Y hoy los que quieran ver algo de cultura, que llevamos ya mucho, pues pueden pasarse por las instalaciones en el Parque Ramírez Cerdá, que es una exposición que está rodando la Caixa por toda España. Y ahora pues ha llegado a Arrecife. Eso sí, está bien. Estuve leyendo sobre el Guernica, un poco toda la historia de... El Guernica no está aquí, lógicamente, pero... La historia de todo lo que ocurrió con el todo cuadro. Lo que ocurrió, o sea, del marco histórico, y no solo el marco histórico, sino después, digamos, toda la historia del propio cuadro en sí, y todo eso, y debe estar muy interesante, hay mucha fotografía y eso, y he estado leyendo que está muy bien, hay que pasar a verla. Hablando del Guernica, mañana se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, 90 años ya que han pasado, y lo digo por todo lo que vino, ¿no? Después de la Segunda República, una España ya herida, ¿no? En el 31, que venía herida en el 98, y que, bueno, pues seguramente mañana escucharemos a algún lumbrera aplaudir más de lo normal a esas repúblicas españolas que fueron todo, de todo menos exitosas. Mira, además una con lo que comentabas de los test entre islas. Lo que está mirando el Gobierno de Canarias, la consejera de Turismo Yaiza Castillo, es que los que estén en fase 3, que todavía hay 3 islas, Lanzarote, Fuerteventura, y Lanzarote no, Gran Canaria. Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, que están en fase 3, si quieren hacer turismo, o sea, si quieren venir, por ejemplo, a Lanzarote, que estamos en fase 2, tienen que traer, eso es lo que están mirando, una prueba. Es importante también resaltar eso, porque en breve lo iremos a conocer. Hombre, lo bueno sería que el resto de islas también pasaran a fase 2, porque si no tenemos el mismo problema que hemos comentado siempre. Cuando Inglaterra o Alemania digan, a ver, ¿qué zonas en las que se pueden ir? Porque están en un porcentaje de contagio por debajo de 50, nos meterán a todos si estamos por encima de 50. Y no estaría de más, digamos, unificar de una vez por todas, porque este tipo de cosas lo único que te genera una serie de dudas al pasajero o al que se muere realmente brutal. Evidentemente no es que una cosa que te vuelva loco, ¿no? Pero yo creo que unificarlo, yo creo que Canarias y que Baleares que se trabaje lo suyo, pero que Canarias debería ya unificar de cara a los próximos meses, saber que todo el que venga aquí tiene que venir PCR, pues venga usted con PCR. Bueno, ya vamos a ir con nuestro invitado, pero simplemente decir que en Yaiza, están un poco mosqueados por un comunicado del Partido Socialista, una solicitud del Partido Socialista de Yaiza reclamando plan o planes de contingencia de las instalaciones deportivas públicas municipales y que el coste de la desinfección de las instalaciones. Se refiere a que como Yaiza ha adoptado la decisión junto con otros ayuntamientos de abrir sus instalaciones deportivas,
pues lo que están diciendo es a ver si se van a abrir con las suficientes garantías, como ayer aseguraba aquí el alcalde Óscar Nodo, que ya la tenían preparada desde hace tiempo. Bueno, no tenemos más tiempo y vamos ahora con nuestro invitado. Bueno, pues se va a celebrar pasado mañana, el primer simposio virtual, en este caso organizado por el Cabildo de Lanzarote y una empresa privada, para luchar contra lo que se conoce popularmente como el picudín, la Diocalandra frumenti. Tenemos precisamente a un experto, en este caso que pertenece al comité organizador de una empresa de la isla de Lanzarote, don Francisco. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien, de momento bien por aquí, ¿no? Sí. Bueno, Francisco, ¿cómo se le ha ocurrido hacer este simposio? Porque parece que la situación, muchos medios de comunicación, sobre todo esto lo venimos denunciando desde hace más de 2 años, pero parece que la situación del palmeral de la isla de Lanzarote está realmente afectada, ¿no?, por este bicho. Sí, está muy afectada. Bueno, se nos ocurrió básicamente porque hay una falta de información muy grande. O sea, todo el mundo sabe que las palmeras están enfermas, pero hay muchas ideas raras de un lado para otro y falta, los técnicos creemos que necesitan una ampliación de toda la información para ver cómo está todo el tema en la actualidad, las posibilidades que se abren para la lucha contra esta plaga que está acabando. ¿Y cómo va a ser ese simposio? Porque he visto que es virtual, es decir, ¿quiénes van a venir? Gente experta, me imagino. Sí, ¿Va a venir o no? ¿Va a participar? Van a participar 5 técnicos expertos. Hay 2 de las Islas Canarias, hay uno que va a abrir, que es Víctor García Betancourt, que es un ingeniero agrónomo de Gran Canaria, bastante conocido, y él va a hacer una explicación de cómo está la plaga en la actualidad y va en las Canarias. A partir de ahí van a entrar técnicos de la Universidad de Córdoba, que también es el director técnico de una de las empresas de endoterapia, y José Javier Sigüenza, que es uno de los mayores expertos de palmeras que hay en España. Él es de Alicante, y va a cerrar el simposio pues una empresa de Tenerife que ya ha hecho experimentos bien medidos, explicando el resultado de las técnicas de endoterapia en el tratamiento concreto de endoterapia y concreto en Canarias. Me está preguntando por aquí, por el WhatsApp, ¿y cómo se puede participar? Se puede participar o escuchar, en fin. Pues nosotros podemos mandar, si nos escriben, por ejemplo, a nuestro correo o bien... No puede decir, porque está gente pidiendo que quieren, porque yo he visto poca publicidad de este tema. Yo no sé si es que no ha habido la suficiente o... Es que, vamos, como va muy orientado a técnicos y a políticos, pues bueno, no va tan orientado al gran público, general. Pero sí que hay público que puede estar bien preparado o interesado simplemente, que pueden... No, ellos dicen que quieren escuchar simplemente. Bien, sí, no pueden escuchar. Entonces, bueno, pues le puedo decir, es info@canariensis.eu, ahí nos escriben y ya les vamos a mandar un enlace para la invitación y para el posterior acceso al simposio. Pues muy bien. Bueno, y la situación actual de Lanzarote, porque ya usted hace un tiempo, pues que fue cuando lo conocimos, usted vino a denunciar un poco que estaba la situación realmente grave, ¿no?, en gran parte del palmeral. ¿Y qué zonas son las peores? ¿Cuáles realmente las zonas turísticas están muy mal? Creo que ya ayer nos comentaba el alcalde que precisamente va a empezar con una campaña para las palmeras municipales, van a empezar por Playa Blanca, precisamente para inyectar ese líquido que pueda acabar con el hongo, o no sé si con el hongo o con el bicho, porque no sé qué es primero. No, esto es para acabar con el bicho, con el insecto, porque el hongo es mucho más difícil de atajar. Al hongo se le ataja, digamos, favoreciendo las condiciones para que la propia palmera genere sus defensas.
Entonces, y eliminando todos los temas que les debilitan en sus defensas, que es el insecto por un lado, el agua que tan conocido por todo el mundo, la carencia de agua, la correcta fertilización y el correcto manejo en cuanto a podas, que eso es lo más importante, ¿no? Pero bueno, es quitarles a los hongos los elementos para que se multipliquen y maten las palmeras, porque al final son los hongos los que las matan, más que la diocalandra. Pero en un momento, simplemente una matización, cuando usted estuvo la última vez, algunas personas después, técnicos de aquí, de la gente de Lanzarote, nos llamó para decirnos que efectivamente tiene usted razón, de que pues se hace un cálculo, usted dijo casi el 50% podían estar afectados, pero ellos lo que no coincidían es las causas. Usted decía que es por el bicho, ellos dicen que el bicho viene porque las palmeras llevan 2 o 3 años en Lanzarote, la mayoría sin recibir riego, y eso lo que ha hecho es debilitar la palmera, y efectivamente a perros flacos todos son pulgas. Es decir, que después por lo que le ataca el picudín, porque si las palmeras estuvieran fuertes y relucientes, tendría mucha más dificultad ese bicho de atacar. A ver, el picudín no tiene ningún problema en atacar a una palmera sana. Lo que pasa, hay muchos pequeños problemas que se suman para acabar con las palmeras. El problema del agua sí que es un problema, pero el más grave, en mi opinión, el más grave es los métodos culturales que se utilizan desde hace 20 años sin ningún problema, por técnicos municipales, técnicos o cuadrillas municipales, cuadrillas de cabildos, empresas que se supone que tienen que saber. Bueno, pues se está haciendo unos métodos culturales que no son del todo, bueno, que no son en absoluto, muchas veces en absoluto correctos para evitar que luego se propaguen los hongos. La diocalandra sí es un problema porque es un vector, pero estos otros aspectos son mucho más problemáticos. El agua, la carencia del agua, lo que viene es a debilitar la palmera más y a hacer que esto sea mucho más evidente, mucho más fácil para el hongo. Pero que se refieren ellos, sin agua, por mucho líquido que le ponga usted a la palmera, se va a morir esa palmera. Es lo que dicen ellos. Eso está claro. Pues, sin agua que primero tiene que ser el agua para que después actúe el líquido, pero me refiero que si no se resuelve el problema del agua, que es lo que tiene el palmeral, está bien que se haga ese tratamiento, pero... Sí, pero a ver, yo, por ejemplo, he visto en Lanzarote menos, pero en Fuerteventura he visto bastantes parques donde se está regando en abundancia los palmerales, pero más que se está regando un césped que está al pie del palmeral, al pie de las palmeras, y ese aspersor o ese difusor de agua que está golpeando la palmera, eso es mucho más perjudicial que una carencia de riego puntual como está pasando ahora. O sea, yo sí estoy de acuerdo que la carencia de riego es un problema, pero no es el mayor de los problemas de las palmeras. O sea, Valentín, no sé si quieres hacer alguna pregunta, alguna curiosidad. Hombre, yo estaba mirando aquí digamos, algún estudio que hay ya sobre el tema del picudín, ¿no? El famoso escarabajo, ¿no? Y ahí hay un estudio de una universidad de Valencia, supongo, con unas trampas para, digamos, en base a feromonas, ¿no? Sí, están haciendo estudios con feromonas para ver cómo... Digamos que, por un lado está el problema del agua, que ya tenemos una mesa insular hecha a nivel político con Canales de a ver qué pasa con el riego, que eso es fundamental. Sin agua, lógicamente, la palmera iba a tener un problema grave. Pero después está el picudín y después está el tema del hongo. Hay que estudiar mucho más para intentar resolver el problema, quiero decir, hay que hacer ponerse tantos técnicos de acuerdo cuando parece que está más o menos acotado. Pero te refieres porque el Cabildo anunció que está haciendo un estudio. Claro, está haciendo un estudio, efectivamente. Sí, yo lo que creo es que los técnicos de a pie, digamos, están ahora mismo un poco necesitados de información, porque yo creo que hay mucha información, pero concentrada en algunos puntos y no circula mucho la información de cómo atajar estos problemas, ¿no? O sea,
yo creo que entonces el simposium lo que intenta es resolver en parte en nuestra modesta aportación a eliminar esta barrera, ¿no? Que es la falta de información. Que esperamos que sea solo el primer simposium de muchos más que vengan detrás, o de pocos, porque hayamos terminado con la plaga antes. Sergio, no sé No, si simplemente tiene la pregunta curiosidad. iba en torno a también la Comunidad Valenciana, ¿no? Donde, claro, el tipo de palmera, aunque sea diferente, también en su día se vio afectada brutalmente, ¿no? La zona de Elche, de Alicante, ¿no? Toda esa zona. Me imagino que en toda la experiencia que se ha tenido en el Mediterráneo, e incluso en la zona de Turquía, de Túnez también, ¿no? Que toda esa experiencia también se puede trasladar, aunque la palmera sea diferente a la palmera canaria. Se puede trasladar en parte, sí. Lo que pasó por Valencia es una plaga que yo también conozco bastante bien, porque yo antes estaba comercializando palmeras en Europa. Era el picudo rojo. La diocalandra no ha tenido casi nada de incidencia o nada, porque yo en la península. La diocalandra es concretamente en las Canarias. En las Canarias. Aquí el picudo rojo apareció más o menos al mismo tiempo, poco después que en la península, pero por lo que se ve se controló bastante bien. Ahí sí que trabajaron muy rápido todos los institutos, el ICIA, etcétera, de aquí de Canarias, y lo atajaron rápido. Porque yo creo que porque el picudo rojo era mucho más visible, y entonces pues se alertaron mucho más rápido, porque es mucho más voraz, entonces acababa con las palmeras mucho más rápido. La diocalandra, como va más lentamente, pues no lo han hecho quizá el caso que se merecía, o igual no era una prioridad, o no sé bien. Y todas las palmeras, me están preguntando, todas las palmeras que ahora tengan mal aspecto, ¿quiere decir que tiene el picudín? Las que vemos en Lanzarote por nuestras carreteras tienen el picudín, y tienen muchas el fusarium, que es el hongo vascular que les colorea esas hojas de amarillento, que son las que les da ese aspecto tan feo, tan seco. Es un hongo, esas hojas secas. Esas hojas secas ya estaban antes de la carencia de agua. Lo que pasa es que no se veía tanto, no se apreciaba tanto. Ahora, estos 2 últimos años, pues se nota mucho más, por eso, justamente porque al faltar el agua, eso se acelera, la planta se debilita y se acelera. ¿Afecta más el picudín a lo que nosotros entendemos por palmeras de jardines o que están en los márgenes de carretera, que a la tradicional, por ejemplo, el palmeral de Aría? No, yo creo que les afecta por igual, lo único que por cuestión de, digamos, una logística biológica, que es que empiezan antes por las zonas de más actividad humana, donde ha habido más movimiento de plantas en los jardines, y a Aría pues tarda más en llegar, pues, pero llegará, o si no ha llegado ya, estará a punto de llegar o llegará, pero es una cuestión de tiempo nada más. Pero la actividad humana es la que facilita la transmisión del picudín. Pues no sé cuántas palmeras habrán en Lanzarote, Sergio, no sé si tú has hecho una estimación, pero solo en Aría, ¿cuántas pueden haber? Pues 5.000 será, o más de 5.000. No lo sé si usted tiene ese dato más o menos de las palmeras. En Aría arriba, pues ese dato concreto no lo tengo, pero vamos, en toda la isla son 60.000, en Yaiza solo se habla de unas 15.000, me imagino que en Teguise deben ser muchas más, y en Aría, bueno, quizá no es la más numerosa la de Aría, pero por su simbolismo sí es quizá la que más preocupa a los políticos. ¿No? En este caso es la que siempre se ha hablado más del palmeral de Alía y todo esto, pero no significa pero bueno, que no tiene nada que ver el número, la numeración. Las localidades turísticas se han colocado muchísimas palmeras a lo largo y solo los jardines de los hoteles, pues ya es una auténtica barbaridad. Ahora mismo se ha convertido, que también mañana vamos a hablar con el director del campo de golf de Costa Teguise, porque también tienen un problema. Ellos dicen que sobre todo es hídrico, en este caso, y vamos a sacar imágenes de cómo está el campo de golf de Costa Teguise, que está de manera lamentable. Hoy nos mandaban también una foto, creo que sacó el Servicio de Protección Civil de Yaiza, de una palmera que se le cortó ayer en Uga, porque se cayó, estaba ya a punto de caerse. Estamos viendo ahí las imágenes de Protección Civil de Yaiza. Ese es el caso típico, ese es el efecto del otro hongo, que es el Tilabiopsis,
que es el que, digamos, come los troncos, los va pudriendo por dentro. A veces se ve una herida exterior con la cual se puede ver fácilmente, pero muchas veces están ocultos dentro del tronco y no se ve. Entonces llega un viento un poco más fuerte y parte. Francisco, en Valencia, que veo que tiene usted bastante experiencia, ¿existe el médico de la palmera? Es decir, la comunidad autónoma valenciana o las provincias que están dentro de esa comunidad autónoma, ¿se han molestado, han pagado a médicos, digamos, y lo de médicos, entiéndaseme, como técnicos, técnicos que realmente las vigilen para que no ocurra esto? Es decir, ¿han estado atentos en esa comunidad autónoma y para compararlo con lo que se está trabajando aquí, ¿no?, en torno a la palmera? A ver, en Valencia, lo que pasa es que en Valencia y creo que más bien en Murcia fue donde se introdujo el picudo rojo en Europa, ¿vale? O sea, entró por Murcia y Alicante, por ahí. En Valencia tienen un centro de investigaciones agrarias bastante importante, por una tradición agrícola muy importante, y además tienen el Palmeral de Elche, que es patrimonio de la humanidad, como todos sabemos, y claro, hay mucho, supongo que hay mucho dinero de la UNESCO, no sé. El caso es que los que encontraron las primeras soluciones para el picudo rojo, claro, apareció por ahí por Valencia, hay mucha gente investigando ahí en Valencia. Hay mucha gente y se reaccionó rápido y evidentemente se implicaron, ¿no? Es que da la sensación, y no es algo que quiero que valore, sino me da la sensación que nos hemos olvidado. Nos hemos dormido, ¿no? No, yo creo que nos dedicamos a plantar palmera, que está muy bien, pero no nos hemos dedicado a mantener las palmeras. Pero mira, además teniendo en cuenta que, hablando de la UNESCO, que somos reserva de la biosfera por la misma organización, en este caso por la UNESCO, Lanzarote en sí, y encima tenemos unas palmeras con un tipo de enfermedad creada por unos bichos, y no hemos tenido la suficiente agilidad como para haber controlado ya o tener perfectamente claro exactamente qué es lo que hay que hacer cuando, digamos, se contaminan por este bichito. Yo creo que quizás esa podría ser una pista para los políticos de Canarias, ¿no? Que sería quizá no ocuparse tanto de decir que es el agua, sino que tenemos una plaga muy importante que es la diocalandra y la transmisión de hongos, etcétera, y eso sí que se puede tirar de la chaqueta, no sé, a Europa, a la UNESCO. Somos reserva de la biosfera en todas las islas. Bueno, yo creo que haría falta desbloquear, porque esto no es una lucha que va a ser muy fácil, o sea, lo de la diocalandra. Es algo que hace falta aunar muchos esfuerzos y va a necesitar muchos recursos económicos, y va a hacer falta, ahora que va a haber fondos de Europa para lo del COVID y todo esto, pues va a haber que... Y una cosa, perdona que te corrija, no todas las islas somos reserva de la biosfera, pero hay en varias, hay unas cuantas. También, en La Palma. Ya, última pregunta, ¿más o menos está extendido esa plaga de la diocalandra por igual, por toda Canarias? ¿Hay algunas islas más afectadas que otras? Las más afectadas son Fuerteventura y Lanzarote. Las más secas. Increíble. Las más afectadas, y luego Gran Canaria las sigue de cerca, Gran Canaria, que fue el origen de la plaga. Y el problema sobre todo es que está empezando a subir la plaga hacia los palmerales naturales de Gran Canaria, que son muy importantes, y de Tenerife, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya ese es un problema ya que puede ser mucho más grave, ¿no? Pues yo creo que para la gravedad del problema poca importancia, sinceramente, se le está dando. Y no solo ya en Lanzarote, evidentemente, sino es que no vamos a hablar ahora del palmeral de Gran Canaria o de Tenerife, ¿no? O de otras islas ya, de las Islas Verdes, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, yo creo, sinceramente, me parece muy acertado este simposio, por lo menos para que se ponga en el candelero de la actualidad un tema que, sinceramente, a veces nosotros hemos pecado de un poco de pesado, ¿no?, con este tema, pero es que considero que ahora mismo es un problema medioambiental importantísima que tiene Canarias, pero que tiene sobre todo islas como Lanzarote y Fuerteventura. Pero bueno, yo tengo que decir también, porque no sea todo negativo para nuestros políticos, pues que parece que ya se están dando cuenta, ya están empezando a tomar cartas en el asunto. Ya era hora, ¿eh? Ya se están moviendo, nosotros estamos en contacto con el Cabildo de Lanzarote, con la Consejería de Vías y Obras y con Medio Ambiente.
bueno, el Ayuntamiento de Yaiza ya va a empezar, Teguise ya tiene un plan, bueno, hay... Movimiento. Empieza a haber movimiento. Vamos. Eso es importante y nosotros nos alegramos que hayamos aportado nuestro granito de arena desde este medio, porque creemos que es lo importante y que haya empresas especializadas que puedan atajar lo mejor posible ese problema. A mí me sigue insistiendo, don Francisco, aquí con WhatsApp, que hay que ponerle sin duda a los que están afectados ya ese líquido, pero dicen que el tema del agua sigue siendo también importante, que hay que corregir las dos cosas a la vez, es decir, tratar de que las aguas vuelvan a regar, en este caso el palmerar, sobre todo que está situado en la zona de los márgenes de carretera, que están prácticamente muertos, entre otras cosas porque dice que muchas veces incluso ni el agua de lluvia le llega bien porque se han plantado con las carreteras. Pique, la carretera, claro, y la raíz, que son bastante, digamos, pues, no sé si profunda, pero se extienden bastante, pues no beben el agua que deberían. Y yo insisto, no es solo agua, hay que fertilizar, hay que arreglar claro, hay que mejorar las condiciones del suelo. Es un tratamiento, digamos, multidisciplinar lo que hay que hacer. Sí, evidentemente. Pero evidentemente el agua es vida, ¿no? Y si no hay agua, por mucho que se arregle lo demás, el agua hay que resolverlo. Ahora bien, ya hay que hacer más cosas, porque solo con el agua no se va a resolver el problema. Eso es. Pues don Francisco Bermejo, representante de una de las empresas que se dedica aquí en Canarias al tema del tratamiento del picudín, muchas gracias por poner en el candelero con ese simposio sobre la palmera y el tratamiento contra el picudín, pues poner este tema, digo, de actualidad. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes también, porque nos están ayudando mucho a difundirlo y a que se haga, bueno, a lo que buscamos todos, efectivamente, a difundir el problema, pero sobre todo a resolverlo. Eso es, a resolverlo es lo más importante. Pues muchas gracias de verdad, ¿eh? Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, insisto, es que me están diciendo que efectivamente ahora ya es que no queda más remedio y hay que utilizar un tratamiento multidisciplinar, porque ya ni con agua solo se resuelve. Qué horror. Ni solo poniéndole el tratamiento, si no se hace un tratamiento. No es ninguna bobería. Es que si esto dura 10 años y no se toman medidas, yo me alegro porque empresas como esta y otras pues están anunciando ya que en fin, está moviéndose, y los políticos, mira, Yaiza pues ha sido el primer ayuntamiento que yo sepa que se ha dado cuenta del problema y ha contratado a una empresa para empezar a resolverlo. Oiga, ahora hay que saber también fertilizar, el tema del agua, el tema también de saber podar, porque las palmeras no se pueden podar de cualquier forma. No, y hay que tener mucho cuidado al podarlas. Ahorita tengo datos. Se lo digo porque Sergio la poda él como pero sabe. Yo he aprendido con el paso del tiempo, he tenido un gran amigo que me ha ayudado a podarla. Hizo un curso, ¿no? Tengo datos ya del COVID de hoy. Son buenas noticias. Ayer tuvimos 109 casos, hoy lo bajamos a 107 porque ha habido 12 altas y tan solo 10 positivos. ¿Esto qué significa un martes y justamente una semana y un día después de la Semana Santa? Bueno, que debemos ser optimistas. Debemos ser optimistas. A mí me dijeron que hay que esperar hasta el jueves. Hasta el jueves, pero bueno. Sí, porque el jueves se diría, digamos, los días fuertes de Semana Santa fueron el jueves, Santo, miércoles, viernes, sábado y domingo. Bien, pero entonces, cuando lleguemos, ahora mismo hemos pasado una semana y un día del domingo, ¿no? Semana y día, sí, semana y día. Hombre, en total han sido 211 casos, ¿no? En toda Canarias. Sigue siendo Tenerife la que tiene el mayor problema. Tenerife es la que tiene 104 de los 211, o sea que... Sí. Y claro, y todo eso afecta a la incidencia acumulada a los 14 días, a los 7 días, a nivel regional, ¿no? O sea que... Bueno. Hay que seguir controlando. Bueno, pues vamos a ver si realmente se resuelven los problemas. Evidentemente tenemos muchos problemas en esta isla. Otro tema medioambiental que no ocupa mucho a la gente y para mí es gravísimo también es el asunto de las garcillas. Las garcillas están acabando con la fauna autóctona. Yo menos mal que es un hongo y no es un ave, es la diocalandra, que si no... Adiós palmeral de Lanzarote, ¿no? En serio, ¿eh? Aquí hemos tratado a la garcilla esta, ¿te acuerdas las araucarias preciosas del Parque Viejo? Unas araucarias que tenía por sus 40 o 50 años. No centenarias, pero 50, 60 años. De toda la vida. Fuimos tan torpes que hicimos casos a aquellos alarmistas que decían, no, hombre, pobre garcilla. No, y nos pusieron a parir. La garcilla es un problema, por ejemplo, en el Parque Doñana. Yo dije de broma que la solución era abrir la veda para que los cazadores que no podían cazar... Hombre, yo no te digo que yo sé que soluciones hay,
y que Hombre, en otros lugares... Entrevistamos aquí, ¿te acuerdas? Entrevistamos a un biólogo. ¿Un experto? Sí, un experto que ya tenía preparado, que había trabajado para el Cabildo, en la Consejería de Medio Ambiente. Sí, 2 años. Un técnico y que había preparado, se fue de allí con un estudio, un proyecto ya hecho para solucionar el problema y no se ha hecho nada. No, dice que casi lo matan. Sí. Porque los ecologistas, falsos ecologistas que yo llamo... No son, quiero decir, Mire, ni son ecologistas ni son nada, son simplemente son ignorantes, que se ponen el cartel de urbanistas, ecologistas urbanistas, que nunca saben ni han plantado, ni saben lo que es plantar, ni saben nada de aves, pero oiga, ven que mata a un cazador, un conejo y cree que es un asesino. En Madrid y en Barcelona, que tú la conoces mucho mejor que yo, pero yo que estoy ahora en Madrid veo lo que hay un problema con unos loros verdes, un loro que se metió ahí. Local que se llamaba el loro verde. El loro, ¿te acuerdas? Allí en Playa Honda, fue fantástico además. Ahí va la primera guiri. Sí, no, allí yo... No, hombre, por Dios, digo que yo alguna vez me tomé una cerveza por allí cuando era más joven. No, pero digo que en Madrid y en Barcelona se generaron, y hay otras ciudades que los amantes del loro verde, déjalo que entre, y ahora es un problema no grave, sino gravísimo, y los ayuntamientos no han tenido otro remedio que empezar a no fulminarlos, pero sí eliminar sus nidos para que se vayan de manera disimulada. Las garzas es una especie invasora que acaba con las especies autóctonas de Lanzarote, aparte de que, crearon un problema sanitario y de salud pública total. Pero que tienen el título de ave en peligro de extinción. Y es un peligro por la sobrepoblación que hay, porque el problema no solo lo está creando aquí, lo está creando en todo el mundo. Pero claro, eso da lo mismo, ¿qué importa? Y mire, si quieren mantener esas garzas, las cogen, las ponen en su jardín y las mantienen, pero esto lo único que están acabando es con plantas autóctonas como la guara de la isla de Lanzarote. Que tengan cuidado, efectivamente, que aquí no se está diciendo ningún disparate, es decir, porque luego te hablan, ay, mira qué disparate, no son disparates, el disparate es que la historia, que es muy corta, desde que empezó en el Parque Viejo, en el Parque Remedios Herrera, todo lo vimos, no es que fuéramos más listos que nadie, sino simplemente veíamos aquel deterioro, no sé quién estaba, el de alcaldesa, Isabel Denis, claro, pero como Isabel Denis era mala, se le ocurrió decir que lo iba a quitar y casi la matan, ¿no? Sus propios socios, que por cierto, que eran, no sé si en aquella época también socialistas, que atendieron a la llamada de 2 o 3 asesores de la fundación y todo el equipo que rodeaba a la fundación, y advirtieron, hombre, que no eran tan malas, que no eran tan malas. Y finalmente lo que fue que se cargaron, es cierto, solo son 2 araucarias yo creo que al final, hasta la fundación, creo recordar, Sergio, que al final se dieron cuenta del problema. Con la muerte de todo aquello, ¿no? Claro, ya se dieron cuenta que aquello era un problema mucho más grave de lo que se creía. Porque inicialmente resultaba bonito. Nosotros en Lancelot, me acuerdo que hicimos varios reportajes bonitos sobre las garzas, porque aquello eran 4 garzas, claro, pero cuando ya vimos que eso se reproducía como había un problema no solo no solo por los árboles, sino un problema de salud pública. Porque nosotros, me acuerdo también en la radio, en el Espejo le llamamos las garzas cagonas. ¿Te acuerdas? Estaban todos los bancos llenos, o sea, ahí no se podía sentar nadie. De hecho, Isabel Denis tenía que contratar público en el que no podía nadie. De hecho, Isabel Denis empleó a un equipo nada más que toda la mañana para limpiarlo, porque no se podía sentar nadie. Es que había hasta 2 y 3 centímetros de cagada en cada árbol. Son una cosa increíble. Llegaron a ver 600, 700 aves. Ahora nos dice que son 1000 y pico, que están creando colonizando otros lugares también donde se están. En el cementerio viejo, allí en el pero allí es donde van a comer. Pero creo que ahora en alguna zona de Teguise me han dicho que también están colonizando. Eso lo decía son colonizadoras. De todas maneras hay muchas ahí al lado del intercambiador, que te decía yo que allí donde están la mayoría. El intercambiador no va a haber gente esperando la guagua, sino que va a haber son garzas y palomas, que es lo que hay allí. Hemos tenido todo tipo de colonizador, la garza, y también colonizador ecologista, de estos que vienen de fuera normalmente, que no tienen ni la menor idea de lo que era ese Lanzarote, con una tranquilidad y sin este tipo de problemas, que realmente el verdadero problema es otro hoy, pero hoy estamos hablando de la garza. Y bueno, pues alzaron su voz, dijeron con aquella seguridad que estos son tal, y 2 o 3 se lo creyeron, y al final ¿quién salió perdiendo? Pues el parque y la gente de Lanzarote. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir, que a mí me ocupa y me preocupa que los movimientos ecologistas, que hay algunos serios y bastante interesantes en Canarias, sobre estos problemas no se hayan pronunciado. Porque realmente, estoy hablando ahora de los ecologistas de verdad, no estoy hablando de estos que se ponen el carnet, sino de los que hablan de verdad,
porque realmente yo creo que son dos problemas importantísimos. El mismo señor Concepción, que es biólogo, fue presidente del Guincho, está altamente preocupado con este tema. A mí me lo viene manifestando desde hace ya varios años y no tiene Domingo ninguna digamos, percha de que la puedan ustedes acusar de algo que no sea en defensa del ecologismo. Fue presidente precisamente del primer colectivo importante de es un hombre muy preparado, conoce muy bien. Pero sobre todo es un científico y sabe de lo que habla. Es que a veces hay que saber de lo que se habla. Lo que pasa es que es demasiado sencillo desde mi punto de vista. Esa sencillez a veces es la que no vende. La que vende es la fanfarronería, la altanería y la seguridad a la hora de que luego el lanzabobo, porque hay mucho lanzabobo, es el que le asiente y dice, sí, claro, es que tú vienes de allá. Claro, es lo que hay, el maldito complejo que tanto daño nos ha hecho a lo largo de la historia en esta isla de Lanzarote. Efectivamente. Don Sergio, muchas gracias, de verdad, me alegro verlo por aquí de nuevo. Por cierto, ¿cómo está el amigo Pedro ya Martín? Está aquí en Lanzarote, ya lo han visto incluso. Ya lo echaron del no, porque ahora ese lugar lo ha ocupado otro, pero me ha alegrado verlo, tuve la oportunidad de charlar con él esta mañana, verlo, ya está de pie caminando. Hombre, está bastante, digamos, delicado, ¿no? Débil, porque evidentemente tras una intervención de ese tipo sales impactado, ¿no? De todo, y lo que le han contado dentro del hospital, pues el hombre creo que se lo va a tomar muy en serio y a partir de ahora, pues tendrá que cambiar casi radicalmente de modo de vida. Que si hace toda la vida al revés de lo que lo hacía hasta ahora. Sí, pero sobre todo porque es un hombre muy impulsivo, que no pierde esa impulsividad, por favor, porque en la radio es muy atractiva, pero sí es cierto que te puedes tomar la vida un poco más tranquila, ¿no? ¿Cómo se la va a tomar? Que se quiera incorporar ya a la radio, hay que decirle, Pedro, tranquilito, con tranquilidad y sosiego. Pedro, un fuerte abrazo, son mucha la gente que lo sepa que me llaman, y cuando me ven por la calle preguntando por ti y te quiere ver pronto aquí. Yo creo que va a ser ya, si no en esta semana, la próxima seguramente ya te veremos por aquí. Venga, un abrazo fuerte, Pedro. Valentín, muchas gracias. Gracias. Sergio, lo dicho. Volvemos mañana a la misma hora.